Buenas tardes, compañeros y profesor presente, junto a Constanza Ranqueo, Camila Valenzuela, Felipe Fuentes, Tamara Sasso y quien les habla, Yulisa Muñoz. Les hablaremos sobre la fiebre. A modo de introducción, vamos a explicar 3 mapas en qué consiste el síndrome febril y la temperatura corporal. La temperatura corporal, ¿qué es? Es la capacidad del organismo de producir o eliminar calor. En el caso de producir calor, por ejemplo, el aumento del metabolismo, ya sea por la estimulación simpática, y por otro lado, cuando se pierde calor. Un ejemplo es la evaporación. La temperatura corporal está compuesta por la temperatura central, que en esta consiste en que se compone de tejidos profundos, órganos internos, ya sea el corazón, pulmones y el cerebro. La temperatura central promedio es de 36,5 y 37,2 grados Celsius. Sin embargo, esto puede variar en la hora del día. Por ejemplo, la temperatura en la mañana temprano, su valor va a ser mínimo, mientras que en la tarde va a alcanzar el máximo. Sin embargo, la temperatura central puede influir por diversos factores, ya sea por la edad, el aspecto físico, la alimentación, el sueño, etc. Por otro lado, están las acciones externas que pueden alterar la temperatura central, por ejemplo, las infecciones o inflamación. Y por otro lado tenemos la temperatura periférica, que consiste en la temperatura de la superficie de la piel, ya sea por las extremidades superiores o inferiores. En este caso se puede medir a través de la axila y la boca. Existe también la producción de calor, que es generada por 2 vías, que está la termogénesis física, ya sea por estimulación de los músculos, por ejemplo el ejercicio físico, y por otro lado se da por el descenso del flujo sanguíneo periférico. Cabe destacar que este tipo de termogénesis es vía rápida, y por otro lado encontramos la termogénesis química, que es de origen hormonal y también se da por reacciones metabólicas y es vía lenta. La termogénesis está dividida en metabolismo básico, que es un proceso de reacciones químicas que tiene lugar en las células del cuerpo. Bueno, ¿y qué significa humoral? Es un mecanismo de defensa que puede actuar a través de la adrenalina, glucagón y noradrenalina. Por otro lado, encontramos la lipólisis grasa Prada, que genera calor para ayudar a mantener la temperatura corporal. Para producir ese calor, la grasa Prada usa como combustible la grasa corporal normal o blanca. En el caso opuesto, existe la reducción de calor. Existen 4 mecanismos de transferencia física para la pérdida de calor. En primer lugar, encontramos la conducción, que acá el calor se transfiere por el contacto físico, por ejemplo, los abrazos. Por otro lado, encontramos la convección, que es transferencia de calor por movimiento de gas o aire, por ejemplo, la estufa, por la radiación, por ejemplo, tomar el sol. Y por último está la evaporación, que acá puede ser por ejercicio físico, ya que se pierde agua. Cabe destacar que existe una pérdida de calor inconsciente a través de los pulmones y las mucosas, por ejemplo, la boca, la nariz y la piel, y se da por medio de la evaporación. Bueno, ¿cómo perdemos el calor? En el caso de los reflejos, está la taquicardia, sudoración, el aumento de volemia, que consiste en la gran cantidad de sangre en el cuerpo. Y por comportamientos, que acá puede ser por menor actividad física, usar ropas livianas, búsqueda de lugares frescos, entre otros. Bueno, ahora vamos con la regulación de la temperatura corporal. Este proceso es regulado por función del hipotálamo. Integra mecanismos de producción y pérdida de calor, ya sea por procesos físicos o químicos. Bueno, en el hipotálamo anterior es el que regula el exceso de calor. Si la temperatura aumenta sobre 37,5 grados Celsius, se activa procesos de termólisis, que es el calor es eliminado por la piel y se produce por una disminución de la termogénesis, que es la producción por calor que da reacciones como por ejemplo tiritar o escalofríos. Hay ejemplos como por ejemplo la anorexia, aumento de respiración, transpiración, apatía, que es la falta de emoción o estado de depresión, etc. También el hipotálamo posterior, que es el que regula el exceso de frío y la pérdida de calor. Si la temperatura corporal disminuye
de 36,5 grados Celsius se reducen los procesos de termólisis y una activación de la termogénesis. En esto disminuye la sudoración, aumenta la actividad muscular y aumenta las actividades involuntarias como por ejemplo los tiritones. Pasando al síndrome febril, bueno, el síndrome febril es el conjunto de síntomas concurrentes en el cual un síntoma cardinal es la fiebre. Y la fiebre se define como el aumento de la temperatura corporal que supera los 37,5 grados Celsius. El síndrome febril no es una enfermedad en sí. En la etiología del síndrome febril encontramos que los termorreguladores tienen un comportamiento de ajuste y de esta forma regular y conservar la correcta temperatura corporal. La reacción puede ocurrir debido a alteraciones del propio encéfalo, como también por la presencia de sustancias tóxicas, llamadas pirógenos, en el cual encontramos proteínas, toxinas, lipoposacáridas, etc. Bueno, encontramos los pirógenos exógenos y endógenos. Los pirógenos exógenos son externos a la persona. Actúan sobre todo estimulando a la célula del huésped. Aquí tenemos los monocitos y los macrófagos para que sinteticen pirógenos endógenos, y estos son polipéptidos elaborados por distintas células del huésped. Formados localmente o en todo el organismo, penetran a la circulación y producen fiebre, que actúan sobre el centro termorregulador del hipotálamo. Algunos de los síntomas y signos que presentan son la elevación de temperatura, que es el más característico, y signos como respiración, como por ejemplo la taquicardia, soplos cardíacos sistólicos, respiración por polipnea, digestivo como anorexia, sensación de empacho gástrico, sed excesiva. Y por otro lado tenemos lo nervioso, que es por ejemplo la cefalea, escalofríos, algunos casos, convulsiones y delirio. Puede existir complicaciones de tumores sólidos que pueden ser producidos por infección o necrosis. Y como habíamos dicho anteriormente, se puede presentar convulsiones y delirio, además de hiperperixia, ya que supone que la existencia de 41 grados o más en una toma aislada de temperatura, o por el exceso de 1 grado por cada 2 horas o menos, o seguida. Esta es una situación de urgencia que indica que los mecanismos de termorregulación están a punto de fracasar. Por lo tanto, es necesario bajar con rapidez la temperatura corporal del individuo, persona o paciente. La fiebre se puede clasificar en funciones de varios criterios, como duración, evolución, la intensidad o el inicio. Podemos encontrar según su duración, ya que la fiebre se puede persistir durante horas o incluso meses, por lo que se puede diferenciar de la fiebre corta, que es la más habitual, la que la hemos experimentado todos, y siempre es debido a alguna infección leve o alguna otra patología externa. Bueno, la otra es la que dura más de 2 semanas, que es una fiebre persistente y es más prolongada, que dura más de 2 semanas. Bueno, también encontramos según su intensidad, que es dependiendo del grado de elevación, se puede hablar de febrícula, si oscila entre 37 a 38 grados Celsius. Hablamos de fiebre si la temperatura oscila entre los 38 y 41 grados Celsius, y de hiperpirexia cuando supera los 41 grados Celsius. Y también la podemos clasificar según evolución e inicio. ¿Qué es la fiebre? Es la elevación de la temperatura corporal por sobre la variación normal. La fiebre es producida por pirógenos, que se dividen en exógenos y endógenos. Son originados fuera del organismo, por ejemplo, los microorganismos, y los endógenos son producidos por el huésped en respuesta a estímulos, por ejemplo, a una infección o estimulación. Para combatir a los agentes infecciosos juegan un papel importante los macrófagos, o también llamados citoquinas, que son proteínas que se encargan de controlar la infección o inflamación. Tenemos etapas del síndrome febril, que tenemos la prodómica o de preparación. Como dice su nombre, es la fase de comienzo
ocurre por la atralgia, que son dolores de las articulaciones, depresión, palidez, etc. De acá el paciente no presenta fiebre, sin embargo se siente mal. Su cuerpo en respuesta genera escalofríos en un ascenso térmico. Cabe destacar que dura horas en esta fase y empieza a funcionar los sistemas de pirógenos endógenos y se encuentra en la circulación. En resumen, en esta etapa aumenta la producción de calor y disminuye la termólisis. Bueno, después tenemos la etapa estacionaria de estado o de bochorno, que es cuando la temperatura asciende hasta los centros reguladores en esta etapa. Aumenta el gasto cardíaco, también la frecuencia cardíaca se complementa con el aumento de la temperatura. Esta fase puede durar horas, días, semanas y hasta meses, depende de la recuperación del huésped. Tenemos también la etapa de declinación, que es donde el hipotálamo en esta etapa intenta regular la temperatura a 37 grados. Cuando la temperatura cutánea se acerca a los 34 grados, comienza el sudor y se genera la respuesta febril llegando a la normotermia, lo cual significa una regulación de la temperatura central. En esta etapa, la termogénesis es menor a la termólisis, lo cual elimina el calor acumulado y provoca la sudoración. También tenemos la fiebre de origen desconocido, que esta es sobre los 38.3 grados Celsius, su duración es mayor a 3 semanas y hay una ausencia de un diagnóstico aparente. Luego tenemos la hipertermia, que esta ocurre cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales y el sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente. En este punto el cuerpo no puede enfriarse solo, condición que puede llegar a ser mortal si no se trata. El estrés por calor, la fatiga por calor, mareos, calambres y el agotamiento por calor son formas de hipertermia. Entre los factores de estilo de vida que aumentan el riesgo de padecerla son los siguientes: no beber suficientes líquidos, vivir en un hogar sin aire acondicionado, no tener movilidad y acceso a transporte, abrigarse demasiado, un sobrepeso considerable o muy bajo. Tenemos también la hipotermia, que ocurre cuando el cuerpo pierde más calor de lo que produce, lo que provoca una peligrosa disminución de la temperatura corporal. Esta tiene que llegar alrededor de los 37 grados. La hipotermia se produce cuando esta temperatura cae por debajo de los 35 grados Celsius. Cuando desciende la temperatura corporal, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar normalmente. Si no se trata, la hipotermia puede provocar una insuficiencia del corazón y del sistema respiratorio total y eventualmente la muerte. La causa más frecuente es la exposición a condiciones de clima frío o agua fría. Bueno, esta fue nuestra presentación sobre la temperatura corporal, la fiebre y el síndrome febril. Espero que les haya gustado. Buenas tardes.